Bien, en el primero en la primera diapositiva nos habla del factor de potencia, ¿no? Y me dice que es un indicador de correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. Ya se había comentado en la clase anterior. Describe la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo útil. Entonces, por ello era que se dijo que lo ideal era que fuese uno, que fuese resistivo. ¿Para qué? Para que nos cobraran, pues, lo que realmente consumimos. ¿Bien? Y eso tiene que ver con la nota 3, valor ideal 1, toda la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo. ¿Sí? Si es menor que 1, ¿sí? Indica que hay un mayor consumo de energía necesarias para producir un trabajo útil. Entonces, nótese que el factor de potencia es menor que 1. Cuando yo hablo de menor que 1 es menor que 0,5, 0,8 o 0,9. Eso es menor que 1. Entonces, ello presenta un mayor consumo de energía. ¿Listo? En la segunda diapositiva habla del factor de potencia. El factor de potencia tiene dos problemas. Un problema que es económico y el otro que es técnico. Van relacionados, van de la mano. El económico es que la empresa que me presta el servicio me puede multar. ¿Debido a qué? Pues al problema técnico que se ha presentado. El problema técnico se da porque hay un aumento en la corriente y, y un aumento en la caída de tensión. Entonces ello va a producir algunas alteraciones en la señal que nos envía la empresa prestadora del servicio y ello puede ocasionar que se presenten daños en otras partes del circuito que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, para obligarlo a uno a solucionar el problema de la forma más rápida y eficiente es multándolo. Si usted no hace la acción, pues le van a cobrar la multa y sigue creciendo hasta que usted resuelva el problema, ¿sí? Porque eso puede llevar a que exista un daño más grave de lo que en principio se pueda presentar. Y en la tercera diapositiva habla de la potencia reactiva, ¿sí? Ya hemos trabajado sobre ello. Esto ya lo vimos en la clase pasada, esto lo vamos a ver ahorita. Esta era una de las diapositivas, esta era la otra, y esta es la de la potencia reactiva, que también ya lo mencioné en la clase pasada, pero para que quede ya más claro la situación. La primera nota me dice que aparece en una instalación eléctrica en la que existen bobinas y condensadores. Entonces, vimos ya en algún momento, en la potencia compleja, vimos que esa potencia reactiva viene de la parte reactiva, o sea, recuerden reactancia capacitiva, recuerden reactancia inductiva, que fue parte del parcial. Reactancia inductiva, reactancia capacitiva. Entonces de ahí viene lo que es la potencia, reactiva, que se da en volt, amperios y R reactiva, ¿vale? Ahora, ello se debe a que existen bobinas y condensadores, y estos son necesarios para producir el flujo electromagnético, que pone en funcionamiento elementos como transformadores, motores, lámparas, fluorescentes y equipos de refrigeración, ¿vale? Entonces, quiera uno o no quiera, pues van a estar presentes, no más en las fuentes de los computadores, pues recuerden, hay muchos componentes y esos componentes pues requieren de alguna u otra forma, ¿cierto? Trabajar con bobinas o con condensadores. Esta potencia se transfiere entre la carga y la fuente y mide el intercambio sin pérdidas de energía entre la fuente y la parte reactiva de la carga. Esto tiene que ver con una curva que yo hice por allá de potencia instantánea. Cuando nos
graficamos, vimos que tenemos una cresta y que tenemos un valle. Y en alguna parte de ello coloqué que una parte de la energía se transfiere al circuito y después del circuito a la fuente. Y va y viene, va y viene. Entonces eso es lo que hace acá. Se transfiere desde la carga a la fuente y después de la fuente hacia la carga. ¿Bien? Los motores, transformadores y en general todos los dispositivos eléctricos que hacen uso del efecto de campo electromagnético requieren potencia activa, P, para efectuar el trabajo útil, mientras que la potencia reactiva es utilizada para la generación del campo magnético. Almacenaje de campo eléctrico que en sí no produce ningún trabajo. Esta era la ecuación que vimos con valores RMS, voltaje RMS, corriente RMS, seno de teta B menos teta sub I. En el parcial creo que salió allá la potencia y la potencia instantánea. Algo raro que yo noté allá y algunos pues que fueron muchos, no sé por qué, los mismos errores con las mismas cosas, raro. Se omitieron en un medio. Nosotros hasta ese punto solo se había abordado temas de valores pico, voltaje pico tenían y corriente pico. Entonces voltaje multiplicado por corriente sobre 2 me daría la potencia reactiva, ¿sí? Con valores pico. En este caso son valores de voltaje RMS, corriente RMS, por eso no aparece el 1 medio. Es cosas que uno se da cuenta por ahí. La compañía eléctrica mide la energía reactiva en el contador en kilovolt amperios reactivo hora. Y si se superan ciertos valores, incluye un término de penalización por reactivos en la factura eléctrica. Interesante, ¿no? En kilovolt amperios reactivos hora, porque como se manejan grandes cantidades de datos, de información, y sería muy tedioso, pues tomarlo segundo a segundo o minuto a minuto, entonces lo toman por horas y lo toman en factores de kilo. Bien. Entonces, ello es importante. Y la última diapositiva que les envié, esto lo vimos la clase pasada, tiene que ver con esta, si mal no recuerdo, verificar, sí. ¿Qué tenemos acá? Otras ecuaciones que nos van a servir. La clase pasada trabajamos con esta general que está aquí arriba, valores RMS, el producto de corriente, ¿cierto? Estas son las magnitudes, coseno de la diferencia de ángulos, más o menos J, un producto de las magnitudes de voltaje RMS, corriente RMS, seno de la diferencia de ángulos. Les dije que la primera parte, ¿sí? Donde aparece el coseno, es potencia real o activa, y la segunda parte donde aparece el seno de la potencia reactiva. ¿Bien? También les dije que esta potencia compleja se puede dar en rectangular, como ya lo vimos, y en polar. Y en polar tenemos dos potencias, una potencia que se llama potencia aparente, que es el producto de las magnitudes, y otra parte que era la diferencia de ángulos, que se conoce como el ángulo del factor de potencia. Eso ya lo expliqué la clase pasada, ¿vale? Ahora, de pronto lo nuevo sean estas relaciones que están aquí. Aquí me dice lo siguiente. La potencia compleja es igual a un producto de voltaje RMS y corriente RMS conjugado. Nótese que son fasores. Fasores. V mayúscula, I mayúscula. ¿Listo? Bien.
Y no leo yo. Entonces, aquí esto es igual a la magnitud de la corriente RMS al cuadrado multiplicada por la impedancia. ¿Listo? Esto, ¿por qué a corriente RMS al cuadrado con solo magnitud, partiendo de dos polares? Lo demostré en alguna ocasión en las primeras clases de potencia. Entonces, revisen por ahí sus apuntes. Multiplicada por impedancia. Impedancia sabemos que es R más JX. X es reactante. Que reemplazo la impedancia por la parte real más la parte imaginaria. Si yo resuelvo este paréntesis, me queda R multiplicada por la corriente RMS al cuadrado, que es una magnitud. Ello me da la potencia real o activa. Y aquí este producto de J que multiplica X, que multiplica la corriente RMS al cuadrado. Si me da positiva la J, entonces me da una potencia reactiva inductiva, que la puedo reescribir de esta forma. Corriente RMS al cuadrado multiplicado por la reactancia. Esa reactancia, vuelvo y repito, si es positiva es inductiva, si es negativa es capacitiva. ¿Vale? Corriente RMS al cuadrado es la magnitud de la corriente al cuadrado, para que quede claro ese detallito ahí. Tenemos aquí un ejemplo donde me dan una impedancia donde dice R más JX, esa es la parte general. Y aquí me dan que el valor es de 40 menos J 30 ohms. Bien. 40 es la parte real. Y la parte imaginaria, como es negativa, recuerden la impedancia en un capacitor es negativa, por eso es menos J 30 dada en ohms. Si yo reemplazo acá, yo puedo hallar o determinar, siempre y cuando conozca la magnitud de corriente, puedo determinar la parte real, la potencia real, y con la parte de la reactancia capacitiva yo puedo determinar la potencia reactiva. ¿Listo? A eso es que vamos. Por otro lado, también podemos utilizar esta relación que están aquí abajo, que dice que la potencia compleja es igual al producto de voltaje RMS, fasor. Y aquí tenemos la corriente, representada en voltaje y admitancia. ¿De dónde sale la corriente? La de aquí arriba, mire que es la misma. O sea, todo parte de la ecuación general. La ecuación más general que tenemos de potencia es esta. Entonces, esta corriente que aparece acá, la estoy reemplazando por voltaje multiplicada por admitancia. ¿Por qué? Porque la corriente es voltaje sobre impedancia y la impedancia es 1 sobre y, extremos y medio, me daría eso. Aquí tenemos el conjugado, que es el mismo que está aquí arriba. Entonces, por eso me aparece aquí la admitancia conjugada. Ahora me quedaría el producto de voltaje RMS multiplicado por voltaje RMS conjugado. Y ese producto, voltaje RMS fasorial multiplicado por voltaje RMS fasorial y conjugado, me daba al final la magnitud del voltaje RMS al cuadrado. Eso lo demostré, vuelvo y repito, en una clase anterior. Bien. Ahora, si yo cambio la admitancia recuerden que era una parte G, que es la conductancia, más J, que multiplica la susceptancia. Tema que entró en el parcial y que por ahí tenemos errores, ¿no? Que tienen que corregir más adelante hablo de eso. Bien, si rompo el paréntesis, me va a dar una parte real y me va a dar una parte imaginaria. La parte real tiene que ver con la potencia activa y la parte imaginaria tiene que ver con la potencia reactiva. ¿A qué voy? A que si conozco el valor de la impedancia, de la admitancia, de la corriente, la magnitud de corriente, de la magnitud del voltaje, yo puedo aplicar estas relaciones que están aquí para hallar la potencia real y para hallar la potencia reactiva. A eso es que voy. Esto que estamos viendo acá también lo presenta el libro de Alexander, lo pueden buscar allá en la parte de potencia. ¿Sí? Aquí está un poco más detallado
que lo que está allá, pero igual lo pueden ver en el libro, ¿vale? Otra diapositiva que no está en lo que les envié, pero es importante, es esta. Escogémosla rápidamente porque la vamos a necesitar, sobre todo para la corrección del factor de potencia. Bien. Bueno. Bien, entonces explico. Aquí vemos el triángulo de potencia en el primer cuadrante. Vemos también el ángulo del factor de potencia, que es teta, y ese es igual a la diferencia de ¿qué? De fases, teta sub B menos teta sub I. Vemos la potencia reactiva, que se da en volt, amperios reactivos, y vemos la potencia real o activa, que sea en vatios. Y vemos la potencia aparente, dada en volt amperios. Recuerden que la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. Ahí está. Ahora, el factor de potencia es coseno de teta sub B menos teta sub I. Eso lo tenemos claro, ya lo vimos la clase pasada. Aquí me dice que tangente de teta es igual a la tangente de teta sub B menos teta sub I. Sí, lo vemos aquí por lo que tenemos en la gráfica. Teta lo puedo reemplazar por la diferencia de teta sub B menos teta sub I. Ahí está. Y ello va a ser igual, según mi triángulo, al cateto opuesto, que en este caso representa la potencia reactiva, Q, sobre la potencia real o activa que está sobre el eje, ¿cierto? P. Ahí sería Q sobre P. ¿Vale? Y acá, si en algún momento es importante determinar el ángulo, porque conozco la potencia reactiva y la potencia real, aplicando esto que está acá, puedo yo simplemente el tangente inversa de Q sobre P, puedo hallar teta, el ángulo. Entonces, esta ecuación que estamos viendo acá va a ser importante en algunos ejercicios que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, ojo con este detalle. Por otra parte, la otra imagen que vemos acá, nótense que aquí aparece lo que expliqué anteriormente en una ecuación, la corriente al cuadrado multiplicada por la reactancia inductiva, eso me da la potencia reactiva inductiva.
Aquí la potencia reactiva capacitiva es menor que la potencia inductiva. Por ello es que la potencia sea sobre el primer cuadrante, porque predomina la inductiva, reactiva inductiva. ¿Notan? Como se dan cuenta, pues muy sencillo, verificar la gráfica, nótense aquí lo que está pasando y compárenlo con lo que tenemos aquí arriba. Este valor es muy pequeño comparado con lo que tengo aquí arriba, por eso queda en el primer cuadrante. ¿Sí? Ahora, la potencia real sería la magnitud de la corriente al cuadrado multiplicado por resistencia. Recuerden que este está en valores RMS, por eso no aparece un medio. La potencia Q reactiva, pues la diferencia QL menos QC. Entonces aquí hay que decir que la potencia reactiva en la bobina es mayor que la potencia reactiva en el capacitor. A eso es que se refiere esto. Ahí está. Y la potencia aparente, corriente RMS al cuadrado, la magnitud multiplicada por la impedancia. Entonces, bien, aquí se resume la otra parte que vimos hoy en la diapositiva y lo que le envié. Ya con esa información ya clara, podemos ver ya lo siguiente. Vamos a hacer una serie de ejercicios. Voy a poner en práctica lo que hemos visto. Esta ya la vimos, esta ya la vi. Vamos a hacer este ejercicio que está acá. Voy a explicarlo para que vayamos entendiendo la situación que tenemos. Me piden hallar S. Nótese que es un fasor, o sea, la potencia compleja. P, potencia activa. Q, potencia reactiva. FP, factor de potencia. Ángulo del factor de potencia. Potencia aparente. Impedancia. Triángulo de potencia. Y el valor de los elementos que conforman la carga conectada en serie. Bien. Si una carga está conectada en serie, toma una corriente, 4 coseno de 100 pi t más 10 grados da un amperio. Cuando la tensión aplicada es de 120 coseno de 1000, de 100 pi t menos 20 grados da un voltios, ¿cierto? Entonces me dan la corriente, me dan el voltaje, me piden hallar todo el resto de información. ¿Listo?
Bueno, lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que estamos hablando de valores pico. Entonces aquí vemos el voltaje 120 coseno de 100 pi T menos 20 grados da en voltios. Eso está claro. Entonces ese voltaje, ¿sí? Lo voy a pasar a valores pico, a valores RMS. ¿Cómo voy a pasar yo a valores RMS? Entonces 120, que es la magnitud, y lo voy a dividir sobre raíz de 2. Así de sencillo. Nótese que para yo indicar que están valores RMS, aquí a la tensión le voy a agregar el subíndice RMS. Si no hago eso, pues estoy indicando que están valores pico. Ojo con ese detalle. Entonces coloco V mayúscula, subíndice RMS. El ángulo, menos 20 grados. Y ustedes ya saben, yo ya les expliqué cómo llegamos de tiempo a frecuencia. Recuerden que eso tenía que ver con la parte real. Tenían que hacer, este era el primer punto del parcial. Esto era voltaje, pues deben colocar aquí voltaje en el tiempo, va a ser igual a la parte real. Creo que nadie hizo esto y esto yo lo expliqué en clase varias veces. Aquí colocan la parte real, aquí colocan 120, mi afán, 120 grados. Debe ser positivo, recuerden que deben cumplir las tres condiciones para poder trabajar con esto, ¿no? Tienen que cumplir que tengan la misma frecuencia, es lo primero que tienen que verificar en las señales, que está correcto. Que las dos sean coseno, 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 está correcto. Y que ambos cosenos sean positivos, correcto. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ahora sí, ya comprobamos las tres condiciones. El valores pico lo voy a hallar a valores RMS. Bien. Pero estaba recordando cómo pasamos de tiempo a frecuencia. ¿Sí? Aquí colocan E, aquí colocan J, aquí colocan omega T, en este caso es 100 pi T, pero voy a colocarlo así de forma general. Y aquí esto va multiplicado por E, recuerden que se aplica la identidad de Euler, menos J que multiplica a 20 grados, que es teta sub B. Ahí está. Ahora, después de esto, sí se obtiene el fasor, que sería 120, y aquí la exponencial. Y estos dos, de forma rectangular, pues sería lo que está aquí. 120 sobre raíz de 2, ángulo de menos 20 grados, y eso ya quedaría en valores RMS. Si gustan, antes de pasarlo así, pues pueden dividir aquí la magnitud sobre 2, si quieren, de una vez, para que queden valores RMS. Si eso es así, aquí tienen que colocarle, especificar que son valores RMS. Ojo con ese detalle. Otra forma que pueden hacer, no ahí, sino aquí en la unidad, colocando voltaje en dados en RMS. Entonces, en la parte inicial o en la parte final. Algunos libros utilizan aquí al inicio, otros libros utilizan aquí al final. Pero en alguno de los lados debe especificarse que están valores RMS. ¿Bien? Entonces, esta era la primera parte del punto que tenían que hacer, que creo que nadie lo hizo, si mal no recuerdo. Pero algo que vi en clase, que expliqué y que varias veces lo dije. Bueno, entonces el voltaje ya está en valores RMS. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Parte real y todo lo que hay que hacer, todo el protocolo, y llegamos a la corriente en valores RMS. ¿Sí? La magnitud es de 4, lo voy a dividir en raíz de 2, ángulo de 10 grados, ¿sí? Ello daría valores RMS. Ya con esta información, pues para allá ya es sencillo todo.
voy a aplicarlo aquí en mi ecuación general. La potencia compleja es igual al producto voltaje RMS, nótese que es voltaje fasorial, y esta corriente, que también es fasorial, pero es una corriente conjugada en valores RMS. Al final, ¿sí?, obtuvimos, porque esto lo vimos la clase pasada, esta ecuación, voltaje RMS multiplicada por IRMS, nótese que son magnitudes, coseno de la diferencia de ángulos, más J por el producto de las magnitudes, seno de la diferencia de ángulos. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo reemplazo toda esta información que tengo aquí? Entonces me quedaría 120 sobre raíz de 2, que sería el voltaje RMS, la magnitud, multiplicado por 4 sobre raíz de 2, que es la magnitud de la corriente en RMS. Coseno, θ sub b vale menos 20, menos θ sub i, que vale 10. Entonces menos 20 menos 10 me quedaría coseno de menos 30 grados. Entonces simplemente identificando las partes que tiene aquí mi señal y reemplazándola aquí en mi ecuación de potencia compleja, yo puedo tener ya gran parte de la información que estoy buscando. Nótese que no es nada del otro mundo, no es nada complejo, nada que necesite poderes extraterrestres ni nada de vaina, simplemente es tomar la ecuación y reemplazar los datos de la ecuación. 120 sobre raíz de 2, multiplicando a 4 sobre raíz de 2. Mire, producto ahí muy sencillo. Coseno, coloco los datos de los ángulos, menos 20, ahí está, menos, entre paréntesis voy a colocar el valor que tengo aquí en el ángulo de corriente, que sería 10 positivo. Rompo paréntesis, me quedaría menos 20, menos 10, sería menos 30 grados. Es muy sencillo, eso no es nada del otro mundo. Más J, 120 sobre raíz de 2, voltaje RMS, multiplicado por la corriente RMS, que es 4 sobre raíz de 2, seno, menos 20, menos, y esto es la de grados para la corriente, entonces menos 10. Bueno, ¿qué queda aquí por resolver? Si usted multiplica 120 por 4 y lo divide sobre 2, pues eso les daría 240. ¿Sí? Verifique. Coseno de menos 30. Más J 240, seno de menos 30. Organicé ya un poco la ecuación. Verifiquen que llegamos a esto. Luego tengo una duda. Bueno, sí. ¿Por qué es más J, digamos, en la parte de la ecuación? Sí, porque cuando usted resuelva el seno, si le da negativo, más por menos, pues me daría menos. Eso es una forma general de escribirla. Sí, por eso tomo aquí positivo. Si hubiera tomado negativo, al resolver el seno y me da negativo, entonces menos por menos me daría más. Entonces sería un error. Entonces por eso lo tomamos como positivo de forma general. Ya cuando ya resuelva el seno, pues si me da negativo, pues negativo. Más por menos daría menos. Ya, se paré de contar. Es por eso. ¿Listo? No sé cuánto les haya dado. Pero veamos qué información me ofrece lo que acabo de obtener aquí. El ángulo del factor de potencia, nótese que aquí aparece menos 30 y aquí en esta otra parte aparece menos 30. Entonces de ahí puedo obtener el ángulo del factor de potencia. Se dijo en la clase pasada que si era menor que 0, estaba en el cuarto cuadrante. ¿Recuerdan? Y en el cuarto cuadrante, ¿sí?, está en adelanto. Y en el cuarto cuadrante aparece que la potencia es reactiva capacitiva. Entonces, ¿qué deben recordar acá? El triángulo de potencia. El triángulo de potencia. Entonces, vuelvo y repito. Vuelvo y repito. El ángulo
es de menos 30 grados. Si nosotros graficamos, está en el cuarto cuadrante, es menor, θ es menor que 0. Si está en el cuarto cuadrante, entonces estamos hablando de potencia reactiva capacitiva. Quiere decir que es IC, o sea, que la corriente adelanta el voltaje. Eso está claro. Bien. Entonces, esto me da una idea para cuando esté dibujando, pues debo dibujar el triángulo en el cuarto cuadrante. ¿Listo? Esa es la primera información que sale de esa ecuación. Otra información que podemos obtener ahí es que con el ángulo del factor de potencia le aplico el coseno y con ello obtengo el factor de potencia. El ángulo del factor de potencia, menos 30, aplico coseno a ese menos 30 y obtengo lo que es el factor de potencia, que en este caso es de 0,866. Ese factor de potencia es adimensional, o sea, no tiene dimensiones. Es una constante, ya. Recuerden que este factor de potencia está entre 0 y 1, que lo ideal es que fuese 1. Recuerden el ejemplo aquel famoso de la cerveza. Entonces, nótense que si lo llevamos a ese ejemplo de la cerveza, para llegar a 1 nos falta aquí algo. 0,134, no sé, algo así. 114, algo así. ¿Cierto? Entonces, eso que falta sería la parte de la espuma, que serían las pérdidas. ¿Recuerdan? ¿Listo? ¿Qué más podemos ver acá? Que si yo tengo 240 coseno de menos 30, puedo obtener la potencia, ¿qué? Real. ¿Sí? Bueno, antes de la real, aquí tenemos una magnitud de 240 y aquí tengo una magnitud de 240. Ese es voltaje RMS, corriente RMS, voltaje RMS, corriente RMS, producto de las magnitudes. Ello me lleva aquí en la potencia aparente, 240 volamperios. Y ahora sí creo que viene la potencia compleja. 240 coseno de menos 30 grados, resolviendo ello me da 207,846. ¿Sí? Es 240, seno de menos 30 me da menos 120 y multiplicado por J, entonces eso me da volt-amperio porque es una potencia compleja. Bien. Entonces aquí que hice al principio, coloqué los datos dentro de mi ecuación y empecé a obtener la información que me puede dar de forma general la ecuación. ¿Sí? Eso fue lo que hice. Ahora resolví 240 coseno de menos 30 más J 240 seno de menos 30. Obtuve aquí la potencia. Y de acá voy a discriminar cuál es la potencia real. Aquí coloqué la ecuación y aquí coloqué el resultado. Y voy a discriminar cuál es la potencia reactiva. Coloqué la ecuación, coloqué el resultado. ¿Bien? Con estas ecuaciones pues pueden comprobar, es lo mismo que está aquí arriba, entonces no hay ningún problema. Entonces la parte real de la potencia compleja pues me da la potencia real o activa, 207,846 vatios. Y la parte imaginaria me da la potencia reactiva, en este caso me da menos 120 volamperios reactivo. Bien. En algunos casos, si usted ahí mira los libros, hay veces que no colocan este menos. ¿Por qué? Porque colocan aquí potencia reactiva capacitiva. Ya con que coloquen su índice C, ya debemos entender que está en el cuarto cuadrante. Si simplemente colocan Q, pues ahí sí deben colocar el signo para indicar que estamos en el cuarto cuadrante. Entonces, es forma de notación, pero hay que tenerlo claro. ¿Vale? Aquí dice QC, ya me está referenciando que estamos en el cuarto. No es necesario colocar el negativo. Pero si solamente me dan Q, es necesario colocar el negativo para indicar que estamos en el cuarto cuadrante, ¿vale? Y si lo coloco así, ¿hay problema? No, no hay ningún problema. Más claro no se puede. Bien, entonces de acá ya
Resolviendo hasta aquí tenemos potencia compleja, potencia real, potencia reactiva, factor de potencia, ángulo del factor de potencia y potencia aparente. Esa potencia aparente también la pueden hallar si representan en forma polar. Esto que les da aquí lo representan en forma polar, también pueden ver S, que es el aparente ángulo del ángulo del factor de potencia. ¿Por qué? Porque esta S que aparece aquí es el producto de voltaje RMS, corriente RMS. Esa es la misma potencia compleja, o sea, les tiene que dar lo mismo que está aquí, 240, que es lo mismo que está aquí, 240. ¿Sí? Y el ángulo de teta, pues sería aquí, me da ¿cuánto? Menos 30. Lo pueden representar la potencia compleja en rectangular y en polar. Y de ahí pues van sacando la información. ¿Qué más nos falta? Falta la impedancia, falta el triángulo, falta el valor de los elementos que están en serie con la carga. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. Nada, todo chévere. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos allá a la impedancia. La impedancia me dice que es voltaje sobre corriente. Voltaje sobre corriente. Ese voltaje sobre corriente nos da lo siguiente. Entonces el voltaje en RMS sería, por aquí está, 120 dividido en 2 sobre raíz de 2, ángulo de menos 20 grados. Y ello está dividido sobre 4 sobre raíz de 2, ángulo de 10 grados. Raíz de 2 con raíz de 2 se cancela, por extremos y medio me quedaría 120 dividido en 4. Eso me daría 30. Ángulo, menos 20. Y como es un cociente, se resta el ángulo, menos 10. Menos 20 menos 10 daría menos 30. Ok. Entonces observen que aquí en la impedancia de carga me da menos 30 grados el ángulo. Ese ángulo debe corresponder o ser igual al ángulo del factor de potencia. ¿Nota? Entonces por ese lado podemos comprobar si estamos bien o estamos mal. Ahí vamos bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Muy sencillo. Pasarlo a rectangular. Aquí lo tenemos en polar, ¿cierto?
Ya ahí no nos da más información. Ahora vamos a ver en polar, en rectangular. Pasémoslo a rectangular. En rectangular se obtuvo 25,98 menos J 15 ohmios. Verifiquemos. Nótese que la parte reactiva me da negativo. Eso también me coincide con la parte de la potencia. Nótese que la potencia reactiva capacitiva. Reactancia. Reactiva. ¿Vale? También me confirma mi sospecha que era una potencia reactiva capacitiva. ¿Va? Bien, comparándola con la forma general de esa impedancia, entonces tenemos que la parte real sería la resistencia y la parte imaginaria sería la reactancia. Recuerden eso lo vimos hace rato. Entonces podemos decir que la resistencia nos da 25,98 ohms, la parte real. Ahí está. Y la parte imaginaria nos tiene que dar ¿cuánto? Si hacemos una comparación, nos daría 15. A copiarla acá. 15, ¿qué? Ohms. ¿Por qué no coloqué negativo? Alguien preguntará. Vuelvo y repito, si yo le coloco el su índice C, no es necesario colocarle negativo. ¿Va? Entonces, cuando estén estudiando por los libros, entonces verifiquen si le colocan el subíndice y si no le colocan, si es necesario colocarle el negativo. ¿Vale? Listo. Después que tenemos aquí la resistencia, ahora nos falta determinar. Sabemos que es una reactancia capacitiva, por lo tanto debo hallar un capacitor. Si fuese una reactancia inductiva, debo hallar una bobina, el valor de la bobina, ¿vale? Eso es importante. Entonces, para hallar el valor del capacitor, que vuelvo y repito, me dio menos J15, ¿cierto? Al ser una impedancia negativa, entonces, ¿qué es lo que yo espero? Un capacitor. Bueno, ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Nótese que aquí tengo la reactancia capacitiva que la acabo de hallar, 15 ohms. 1 dividido en omega, omega me la da el problema, 100 pi, y C sería la incógnita. Entonces, si yo aplico esta ecuación, que ya la conocemos, ya la hemos trabajado, y despejo C, que es la incógnita, pues puedo obtener el valor del capacitor. Así de sencillito, eso no tiene ningún misterio. Entonces, C está dividiendo acá, pasa a multiplicar, y la reactancia capacitiva está multiplicando, pasa a dividir. Ahí me queda. Despejo. Reemplaza el valor de la frecuencia angular, que es 100 pi, el valor de la reactancia y opero. Me ha dado 112,2 microfaradios. Ojo con los prefijos del sistema internacional. Ojo con eso. Listo, así de sencillo esto es. Nótese que no hemos aplicado nada complejo, simplemente las relaciones que ya conocemos y ya dimos gran parte de la solución, porque aún no falta. Si fuese inductor, como nota, ¿sí? Deben aplicar esta que está acá. ¿Sí?
¿Y cómo saben si es capacitor o inductor? Pues si la potencia reactiva es capacitiva, pues tienen que hallar un capacitor. Si la potencia reactiva es inductiva, tienen que hallar una bobina. Así de sencillo, eso no tiene misterio. No sé si tengan alguna duda. Bien, ¿qué nos falta? Dibujar el triángulo de potencia. Dibujar el triángulo de potencia. Lo que estoy señalando aquí ya está resuelto en la diapositiva anterior. Esto que está aquí ya está en la diapositiva. Nótense que aquí hallamos la impedancia, después la pasamos a rectangular, hallamos la parte real, hallamos la parte imaginaria, obtuvimos la resistencia y obtuvimos la capacitancia. Simplemente que aquí está más detallado de pronto. Y al final, pues yo puedo representar, ¿cierto?, los elementos que están en serie. La resistencia me da 25,98 y el capacitor de 212,2 microfarads. ¿Sí? Esa sería la representación en serie, si la llegan a pedir. Bien. Y por este otro lado, esto también lo tenemos de la diapositiva anterior, no es necesario copiarlo. Simplemente necesito esa información para que dibujar el triángulo. Nótese que la parte real nos dio 207,846. Mire, eso lo hicimos ya. La potencia reactiva, por aquí está, mírenla aquí, 120 por amperio reactivo, hay que colocar la unidad. Podemos colocar que está en adelanto porque la corriente adelanta al voltaje, ¿sí? 30 grados. Y aquí colocamos pues, las razones por esto, porque es menos J. Y menos J, recuerde, está en el cuarto cuadrante. Bueno, ahí está. El ángulo del factor de potencia también lo tenemos, pues, está aquí arriba, mire, ángulo del factor de potencia nos da menos 30. Y la potencia aparente, por ahí la tenemos, 240, sale ahí, mire. Entonces, ¿a qué voy? Si hallamos la potencia compleja en rectangular, aquí está en rectangular, y si lo hallamos en polar, obtengo la información que necesito para armar mi triángulo. Observen que tenemos la potencia en rectangular, la potencia real y la potencia reactiva. Sencillito. De ahí salió. Y otros dos datos que necesito está en rectangular, o en polar, digo, el ángulo del factor de potencia, que me dice si está en adelanto o atraso, y la potencia aparente. Y eso es todo. ¿Dudas? Nada, todo chévere.
Bueno, así de fácil es eso, no tiene nada de complique. Para. Bueno, entonces ya hicimos lo complejo. Nótense que era muy sencillo. ¿Dudas? Por el momento no, profe. Todo chévere. Bueno, entonces, ¿por qué les va tan mal en los parciales? Si todo lo entienden, hermano. Una buena pregunta. Bueno, otro ejercicio voy a con eso es suficiente. Otro problemita sencillo. Profe, una pregunta, digamos, si las frecuencias de las señales son diferentes, no se puede hacer este proceso, ¿no? No, señora, ahí toca con otro proceso que se llama, que está en la Johnson, que se llama, en la Dora o en la Johnson, yo no me acuerdo, sumatoria de potencia aplicando, superposición aplicado a potencia, cuando son de frecuencias diferentes. Están, no me acuerdo, está en la Johnson y en la DOR, me parece que también está ese tema. Pero toca con superposición. Es muy parecido a lo que hicimos nosotros cuando eran frecuencias diferentes en el parcial, que creo que ese fue un punto del parcial, ¿no? Una fuente tenía una frecuencia, que la otra fuente tenía otra frecuencia. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace con una frecuencia, con una fuente, se halla la relación, se halla la potencia, después se halla la otra potencia y se suman en el tiempo, si mal no recuerdo el tema ese. ¿Sí? Bueno, otro ejercicio, ¿cuál? Son tan fáciles. Muestre, a ver, otro ejercicio por acá. ¿No hay más? Ok, mejor. Bueno, por acá hay otro. Esto es muy básico. Este me dice que para una carga ya me están dando los voltajes, noten, y me están dando la corriente. Me piden determinar potencia compleja, aparente, real, reactiva, factor de potencia, impedancia, triángulo de potencia.
Bueno, entonces es muy sencillo. No hay que pasar a valores RMS. Buena. Otra parte que no hay que pasar el tiempo a frecuencia porque ya están dados en frecuencia, ¿vale? Y lo que hay que hacer, pues simplemente la ecuación general. Otra duda que es muy recurrente es que, por ejemplo, aquí me dan la corriente, pero aquí en la ecuación general me dice que hay que aplicar un conjugado. Ojo, ese conjugado ya lo hemos aplicado nosotros para obtener la ecuación. Por lo tanto, no necesitamos volverlo a conjugar porque ahí cometeríamos un error. No hay que volverlo. ¿Por qué? Porque es que nosotros ya estamos trabajando sobre la ecuación que resultó, que fue esta. Y ese conjugado que aplicamos en la forma general ya me está garantizando este negativo. Entonces ya no necesitamos volverlo a conjugar. ¿Vale? Entonces simplemente tomo voltaje y corriente. Corriente normal, normal, sin conjugar, normal. Y veo la magnitud y veo la fase. Para voltaje, lo mismo para la corriente. Y ya, no hay necesidad de volver a conjugar. Quiero que quede claro ese detallito. ¿Listo? Dicho eso, pues simplemente observen. Aquí en la ecuación colocamos 110. La magnitud de la corriente es 0,4, noten. Coseno de 85 grados, que es el voltaje, el ángulo del voltaje, menos de la ecuación, que es menos teta sub i. Y nótense que teta sub i lo coloqué como 15 grados. Observen bien, detallen bien eso, porque eso es lo que no le prestan atención y cuando están en un parcial, en una prueba, empiezan a vacilar. Pero aquí hice conjugado y aquí que no. No, pónganle cuidado, que esa es la ecuación la que ya está aplicando usted. Nótese que usted ya colocan simplemente el ángulo de la corriente, 15 grados. No hay que conjugar. No hay que conjugar. Listo, no repito más eso, ya creo que quedó claro. Más J110, magnitud, 0,4 la magnitud de la corriente, seno de 85 grados, que es el ángulo de voltaje, menos, entre paréntesis, coloco 15 grados. Ahí está. Operamos. 0 con 0 se va, queda 4 multiplicado por 11, eso da 44 coseno, 85 menos 15 da 70. Ahí está, 44 coseno de 70 grados. Más J que multiplica 44, de esta magnitud queda igual. Así, no te vayan detallando las cosas. Si yo hago este producto, me da 44. Si yo hago este producto, me da 44. Nótense que aquí estos dos datos nos dan iguales. Eso no puede cambiar. Ahora, también observen que aquí dice teta sub b menos teta sub b también dice acá. Entonces teta sub b menos teta sub i. Entonces me da 70 y aquí también me tiene que dar 70. Detallen eso. No sé si están haciendo eso o simplemente transcribiendo o guardando un video que después ni van a mirar, ni van a estudiar. 70, 70, mire. ¿Listo? Estos son detallitos que hay que prestarle atención. Entonces yo aquí ya puedo establecer que 44 es mi potencia aparente y 70 es el ángulo del factor de potencia. Me da positivo, quiere decir que está en el primer cuadrante, o sea que están atrás. O sea que es un inductor. Ah, mire, toda la información que yo dejé ahí. ¿Vale? Ahora, 44 coseno de 70 da 15,05. 44 seno de 70 da 41,35. Ellos lo multiplican por J, J positiva y todo ello dan volt ampere. Si yo tomo este dato y lo paso a polar, me da 44 ángulo de 70 volt ampere. Los tengo en rectangular y lo tengo en polar. Ahí está. Entonces la potencia compleja
aparente, digo, es de 44 volamperios. Discriminen los otros datos y formen el triángulo de potencia. Preguntas. Bien. Potencia real, potencia reactiva. Nótese que la potencia reactiva no lleva J. Y aquí está discriminado ya lo que es el factor de potencia. El coseno de 70 es a 0,342. Nótese que ese factor de potencia es demasiado malo. ¿Sí? Está muy alejado de 1. Bien. Estamos en atraso, ya lo dije. Y si van allá la impedancia, que también la piden. Sí, la impedancia sería voltaje sobre corriente. Entonces, reemplazan los valores de voltaje y de corriente. La magnitud del voltaje es 110, la magnitud de la corriente es 0,4. Ángulo de la diferencia de fases, 85 menos 15 grados. Nótese que también nos da 70. Y recuerden que les dije que la impedancia, el ángulo de la impedancia, les debe coincidir con el ángulo de del factor de potencia. El ángulo del factor de potencia. Potencia, la impedancia de carga, ¿no? No es que en un circuito todas las impedancias del circuito tengan que darle el mismo ángulo, no. La impedancia de carga. Bueno. Entonces eso da 235 ángulos de 70. Pasándolo a real, a rectangular, daría 94 más J 258,42. Observen que acá, en esta impedancia, también nos dio J positivo. Eso me indica que estamos en lo correcto, que esto está en atraso y que estamos hablando de un inductor. Reactancia inductiva, recuerden eso. Bien, así de fácil es esto. Muy sencillo. Si quieren hallar el valor de la bobina, sí, se le puede hallar, eso no hay problema, se le tiene. Entonces vamos a tomar la parte imaginaria, esa es la reactancia inductiva, esa es de 258,42, ¿sí? Omega, aquí no me la dan porque ya está en frecuencia,
Entonces lo dejo indicado. Entonces de esta ecuación, omega multiplicado por L es igual a la reactancia inductiva. La incógnita aquí sería L, despejo L. Y me queda la reactancia inductiva sobre omega. La reactancia inductiva me da 258,42 sobre omega. Vuelvo y repito, lo dejo indicada porque no me están dando la frecuencia. Si me dan la frecuencia angular o me dan la frecuencia, pues puedo obtener el valor de la bobina. ¿Sí? Si tomo, por ejemplo, una frecuencia de 60 Hz, que es la que utilizamos aquí en Colombia, entonces la reemplazo aquí en la frecuencia angular, que es 2pi, multiplicado por esa frecuencia, que es de 60. Ello nos daría 377 radianes segundos aproximado. Y ya con esa información, pues simplemente la reemplazo aquí donde dice omega. Resolvemos y obtengo el valor de la bobina. ¿Bien? Esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo podrían obtener esa información. Ahora, ya terminando el ejercicio, me piden que grafique o que lleve toda esa información a un triángulo de potencia. Entonces, aquí quedó consignado el triángulo de potencia. Potencia aparente, ángulo del factor de potencia, potencia real y potencia reactiva. Y está en atraso y estamos hablando de ELI para que quede más completo. Bueno, dudillas, pillas. Bueno, interpreto como que no hay dudas. ¿Esto qué es? Vamos a hacer este ejercicio que está acá. Aquí en este caso me dice que obtenga la impedancia total, ¿sí? Y me dan la potencia compleja, la parte real y me dan la parte imaginaria. Dice que es inductiva el I, entonces esta sería la potencia compleja. Y también me dan la información de la corriente, la magnitud de corriente. Esa es la información que me está dando el problema. Me dan la magnitud, ojo que es la magnitud, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a utilizar esta ecuación
que aparece en el resumen que les envié esta mañana. Me piden que halle la impedancia, pues despejo de ahí la impedancia. Entonces, esto que es la magnitud de la corriente al cuadrado, la voy a pasar a dividir tal cual como está acá expresado. Entonces tengo la potencia compleja, 1500 más J2000, y lo voy a dividir en lo que es la corriente. Me dice que es la magnitud de la corriente al cuadrado. La magnitud que me están dando es de 12 amperios. Entonces aquí está 12 multiplicado por 12 o 12 al cuadrado, es lo mismo. Soluciono el problema y ahí obtengo la impedancia. Si me piden la admitancia, pues 1 sobre Z y ya está la admitancia. Y ahí para allá, si me piden la susceptancia, si me piden la reactancia, si me piden lo que quieran, ahí hágale. Que grafique, hágale. Que haga el triángulo de impedancia, hágale. Que grafique en un plano la reactancia y la admitancia, hágale. Con confianza. Bueno, les quería mostrar esto porque es importante para unos ejercicios que van a hacer más adelante. Entonces, por ejemplo, estas relaciones que vuelvo y repito, hoy las di en una diapositiva y las expliqué. Está en el libro de Alexander también, lo pueden ver allá. Son útiles. Existe otro tema importante que es este, que se llama conservación de potencia en corriente alterna. Las potencias de corriente alternas se conservan. Se conservan en, por ejemplo, potencia instantánea. Si yo sumo todas las potencias instantáneas, me tiene que quedar igual a 0. Si yo tomo la parte real, ¿sí?, de todas las potencias en un circuito y las sumo, al final me tiene que dar 0. Si hago lo mismo con la potencia reactiva del circuito, lo sumo, me tiene que dar 0. Y la potencia compleja, si yo sumo todas las potencias complejas del circuito, me tiene que dar 0. ¿Bien? ¿Sí? Si yo sumo la potencia compleja, pues obviamente la potencia real y la potencia reactiva cumplirían los criterios de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia compleja pues tiene parte real y parte imaginaria. Así de sencillo. ¿Sí? Aquí coloqué la sumatoria de potencia parte real igual a 0, la sumatoria de la potencia instantánea igual a 0, la sumatoria de la potencia reactiva igual a 0, y la potencia compleja, sumando todas las potencias complejas, tiene que dar igual a 0. Entonces aquí tienen que recordar algo que ya vieron en circuitos 1 y que por ahí en alguna oportunidad yo he repetido varias veces, que se llama sumatoria de potencia absorbida y potencia suministrada. Aquí volví a aplicar el mismo concepto que vieron en circuitos 1. Y estos conceptos, por ejemplo en circuitos 3, los que estudian eléctrica, pues allá lo van a aplicar para sistemas polifásicos, circuitos polifásicos, para redes puertos, para cuando vemos transformadores también. ¿Sí? Toda esta cuestión se aplica ya. Nota las potencias, ta. Bueno. Si observan aquí un detalle, hay una potencia que no aparece, que es la potencia aparente. Esa potencia aparente no cumple con el principio de conservación de potencia.
la potencia aparente no cumple con el principio del factor de potencia, el principio de conservación de potencia, con el principio de conservación de potencia. Si observan, es la única que no aparece acá. Pues no cumple. Ese temita lo pueden leer, está en Alexander, en la página 477, ahí está esto que estamos explicando. Se van y lo revisan, lo leen, lo aprenden, lo profundizan. Bien. Vamos a hacer un ejercicio que es clásico porque me gusta hacerlo en materias cuando hay circuitos 2. Está en Alexander el circuito. Y lo hago porque pone en práctica por lo que acabo de mencionar acá. Es este que está aquí. Este circuito lo explico porque en sí resumen lo que ustedes van a hacer en otras materias. Por ejemplo, van a trabajar sobre la fuente. Esta primera parte es la fuente. Aquí la parte intermedia sería la línea y aquí pues sería la carga. Entonces ahí tienen los tres momentos que podemos presentar nosotros en un circuito. La fuente, la línea, la carga. Por eso es importante, por eso me gusta explicarlo. Entonces más adelante en circuitos en otras materias pues van a encontrar lo mismo. Van a encontrar una fuente, van a encontrar una línea y van a encontrar una carga. Si están hablando en antenas, hágale, es la misma vaina. La línea pues sería el cable coaxial, pues va a haber una fuente, hay un cable coaxial y la carga pues sería pues la antena, la misma cuestión. Y así hay muchísimos ejemplos. Que un motor, aquí la línea, para el motor hay que alimentarlo mediante una línea y hay que, pues para que se alimente el motor, pues tenemos que colocar una fuente, ¿no? Si no tiene la fuente, pues ¿cómo alimentamos el motor? Y hay para allá los ejemplos que usted se imagine. Entonces, por eso vuelvo y repito, es interesante. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues simplemente resolver lo que me dice. Veamos. E, Y, P y Q en fuente, en la línea, en la carga y verifique el principio de conservación de potencia. ¿Va? Bien. Una carga alimentada por una fuente de tensión mediante una línea de transmisión. Entonces, nótense que aquí tenemos la línea y nos habla de la fuente. La impedancia de la línea está representada por 4 más J2 ohmios y una trayectoria de retorno. Breve. ¿Listo? ¿Qué nos dan acá? Pues muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer o cómo debemos trabajar el problema? Pues muy fácil. Vamos a trabajar primero que todo, ¿sí? Vamos a hallar la corriente del circuito y después de que hallemos la corriente vamos a hallar en la fuente la potencia, después hallamos la potencia en la línea y después hallamos la potencia en la carga. Así de sencillito.
Eso es todo lo que hay que hacer ahí. Entonces noten que para hallar la corriente es muy sencillo porque es un circuito serie. Tengo la impedancia en la línea, tengo la impedancia en la carga y con voltaje que me dan en la fuente, pues simplemente voltaje sobre impedancia da corriente. ¿Qué estoy aplicando? Pues esto que está acá. Esto es lo que, por ejemplo, llamamos nosotros en circuitos 3 un circuito monofásico. Si van a trabajar con un circuito trifásico, pues son 3 veces ese mismo circuito. 3 fases, trifásico. Bueno. Listo. Entonces hallemos la corriente. Tengo por acá, aquí la equivalente. Bueno, es lo mismo. 4 más 15 a 19. Ahí está la parte real. Y la parte imaginaria debemos sumar la que están con J. J2 menos J10, eso me daría menos J8. Aquí está. Bien, parte real con real, imaginaria con imaginaria. Tengo la impedancia equivalente. Tengo voltaje que es 220 ángulo de 0 dividido sobre 19 menos J8 ohms. Ahí está. Voltaje sobre impedancia me da corriente. Me da esta corriente. Pero acá, fijen el detalle que en la unidad he colocado corriente, amperios RMS. Nótese que en la fuente de voltaje también me dice que la unidad está representada en valores RMS. Entonces esa es otra partecita que quería decirles. Ya les dije en un momento, hace un tiempito atrás, que ese voltaje RMS lo deben indicar, ¿sí? Ya sea cuando digan que el voltaje de tal elemento está en RMS o en la unidad, tal cual como está expresado aquí en el libro. ¿Vale? Eso es importante. En alguna parte tiene que aparecer eso. Si no aparece eso, pues se da a entender que están valores pico. Tengan cuidado con ese detallito. Bueno, ya hicimos lo más difícil, que era ya la corriente. En la fuente de voltaje tenemos corriente, voltaje, que se puede hallar, potencia. En la impedancia de línea tengo impedancia y tengo corriente. Por una de las ecuaciones que yo les di hoy, en el resumen, y que expliqué en clase, pueden hallar la potencia. En la carga que tienen impedancia y tienen corriente, porque la corriente pues sería la misma. Vuelvo y repito, con las relaciones que leí al inicio de clase pueden resolver el problema. Bien, aquí está. Esto ya está en la parte anterior, entonces no es necesario hacerlo. Volverlo a copiar no es necesario porque ya está hecho. ¿Sí? La corriente ya la hallamos, la impedancia total ya la tenemos, entonces no es necesario volver a copiar. La ecuación general tampoco, porque ya si la necesitan, cópienla, pero ya no es necesario. Entonces, nuevo, ¿qué hay acá? Aquí, ¿qué dice? La potencia compleja en la fuente. Esta es la ecuación general. Si ustedes van a aplicar esta ecuación de esta forma, ¿sí? Nótese que aquí me dice que la magnitud del voltaje, 220, y el ángulo del voltaje es 0 grados. Ahí no hay problema. ¿Sí? ¿Y a dónde viene esa información? De la fuente que me están dando. Mire, esa información viene de ahí. Ello va multiplicado por la corriente. Ahora, aquí sí, porque estoy multiplicando por esta corriente fasorial, no estoy aplicando la ecuación general. General en términos de coseno y seno y valor polar, ¿no? Estoy aplicando directamente la ecuación más general de todas, la mamá de todas. Entonces, aquí sí dice 10,67, esa es la magnitud. Ahí vamos bien.
Ahora, si ustedes miran aquí la corriente, me dice que hay 22,83, pero aquí es conjugado. Ahora sí, en esta ecuación sí debo aplicar el conjugado. Si usted aplica en la ecuación que está aquí arriba, no hay que aplicar conjugado porque ya está implícito ese conjugado. Ojo con ese detalle. Vuelvo y repito. Si ustedes van a usar esta relación directamente, tienen que aplicar el conjugado a la parte del ángulo de la corriente. A la corriente. Y eso se afecta en el ángulo. Reflejado. Si usted aplica la ecuación que está aquí arriba, no es necesario aplicar conjugado, porque ya está implícita en la ecuación. Ni siquiera hagan la prueba. Coloquen esto que está aquí, voltaje RMS, corriente MS, coseno de teta sub B menos teta sub I. Si hacen ello, le queda coseno de teta sub B, vale 0. Menos teta sub I, normalita, 22,83 grados. Entonces me quedaría menos 22,83 grados, lo que estaría aquí arriba. Nótense que es lo mismo. Pero tengan cuidado cuando aplican una o cuando aplican la otra. Ya teniendo eso, pues ya quedó fácil. 220 multiplicado por 10,67, pues le da 2343,4 y ángulo de menos 22,83 grados. Ahí estaría. Sea en volamperios. Sí, señor. ¿Que lo quieren pasar a rectangular? Sí, hay que pasarlo a rectangular para poder sumar las potencias reales y después poder sumar las potencias imaginarias. Ahí está. Recuerden que esa es una potencia suministrada, ¿no? Porque es de la fuente. Recuerden circuitos 1. Ahora, ¿qué sigue? Nada. Entonces aquí ya llamo la potencia real 1 y ya llamo la potencia ¿qué? Reactiva y la potencia compleja. Bien. Vamos para la segunda parte, que es la línea. Y en la línea conocemos la corriente. ¿Sí? Porque es la misma del circuito, que la hallamos 10,67 ángulo de 22,83 grados dado en amperios. Nótese que es RMS. ¿Vale? El voltaje de la línea es igual a la impedancia multiplicada por la corriente. Aquí está la corriente, multiplíquenla por la línea, por la impedancia que tienen en línea. Nótese que aquí dice 4 más J2 y aquí dice 4,472 ángulo de 26,57 grados. Quiere decir que esto está en rectangular y esto está en polar, por eso quedan diferentes. Multiplicado por la corriente que está aquí arriba, mírenla aquí arriba. Y ahora pues aquí me queda multiplicar las magnitudes, eso ya lo deben saber. Multiplico las magnitudes. Y como es un producto, sumo los ángulos. Ahí está. 22 más 26, 48 más lo que está aquí, pues 49, está bien, listo. De esa forma obtuvimos el voltaje de línea. Corriente multiplicada por impedancia me da voltaje de línea. Listo. Si yo aplico esta ecuación, que es la general, la mamá de todas, entonces tengo voltaje de línea multiplicado y ahora observen también aquí el detalle.
Como yo estoy aplicando aquí la relación más general, acá debo aplicar el conjugado, y el conjugado de un número polar afecta el símbolo que acompaña al ángulo. Si les presenta dificultad esto, pues apliquen la otra, que es más general. Ve su voltaje RMS, corriente RMS, ángulo de θ sub B menos θ sub I, que ya no necesitan hacer conjugados, simplemente reemplazar los datos y ya. ¿Ven? Pero llegamos a lo mismo por cualquiera de las dos. Entonces, si yo resuelvo la magnitud da esto, y resuelvo los ángulos, nótense que, o recuerden que es la resta, para restar los ángulos. 49,4 menos 22,83. ¿Por qué la resta? Porque más por menos daría menos, por eso digo que la resta. Recuerde que cuando es un producto se suman ángulos. Aquí 49 menos 4 grados más, entre paréntesis, menos 22,83. Más por menos daría menos, por eso restan acá. Bueno, al resolver esto me da esta potencia en la línea. En polar, en rectangular. En rectangular yo puedo discriminar cuál es la potencia real y cuál es la potencia reactiva. Bueno, eso ya lo saben, creo que aquí es volver a repetir y contrarrepetir lo que ya hemos estudiado. Se vuelve repetitivo ya todo eso. Y aquí tenemos otra forma de obtener la misma respuesta, pero aplicando lo que vimos al principio. La magnitud de la corriente al cuadrado multiplicado por impedancia. Tengo la magnitud, sí, es 10,67, aquí arriba está. Aquí la reemplacé, mire. Lo voy a multiplicar por la impedancia, que es 4 más una bobina, una impedancia en una bobina, más J2. Resuelvo el cuadrado, lo multiplico por 4 y eso me da aproximadamente 455,4. Para la otra parte, resuelvo el cuadrado y lo multiplico por 2 y da 227,7 multiplicado por J. Y nótese que nos da igual. Entonces son dos formas de hallar o resolver el problema. Pienso que la segunda es más directa, ¿no? Porque ya tengo la magnitud de la corriente, ya la tengo, y tengo la impedancia. En la primera tengo que hallar el voltaje y después hallar ¿qué? Hallar la potencia. Cambio en la segunda directamente la relación y hallo directamente la potencia. ¿Vale? Ya con eso pueden ver ya todo. Noten aquí el ángulo del factor de potencia y ello me puede decir si están adelante o están atrás. Eli, están atrás. Y debe corresponder con el símbolo que está acá. Como es un inductor, pues está bien, están atrás. Vamos en la línea. La misma forma de operar que hicimos acá, lo vamos a hacer en la línea. Mismo dato, mismo detalle. ¿Listo? Y en la línea nos quedaría lo siguiente. En la carga, digo. Ya hicimos la línea, nos falta la carga. La carga, la corriente es la misma. Volví a colocar la corriente, no hay necesidad, ya la tienen. Esto ya lo tienen. Y acá, allí el voltaje. Impedancia multiplicada por corriente. ¿Sí? Al final lo obtengo en forma polar de esta forma. Nótese que la carga tiene una resistencia y tiene una impedancia capacitiva. Por lo tanto, el ángulo de la tensión va a ser negativo. Estos son detallitos que tienen que prestarle atención. Préstenle atención a los detallitos. Eso es importante.
Bien, después aplico esta ecuación que ya la hemos visto varias veces hoy. Coloco la magnitud, 192,38, ángulo de menos 10,87 grados, ahí está el voltaje. Tomo la corriente, aplico el conjugado a la corriente, 10,67, ¿cierto? Ángulo, estoy aplicando el conjugado, ángulo de menos 22,83. Después, ¿qué es lo que queda? Multiplico magnitudes y acá sumo los ángulos, pero aquí hay un menos, entonces al final lo que voy a hacer es una resta. ¿Listo? Entonces, resolviendo la situación, nos queda lo que se presenta acá. 1708 menos J, 1139 volamperios. La primera parte, la real, la que acompaña a la J es la potencia reactiva. También se puede hallar, aplicando estas relaciones que vimos al principio de clase, lo mismo. Reemplazan el valor de la corriente, la magnitud, lo lean al cuadrado, ahí está. Lo multiplican por la impedancia de 15 menos J10. Resuelven la situación y al final, pues, observe que nos dan los mismos datos. ¿Sí? Aproximadamente. Uy, se me fue la clase. Bueno, no importa. Bien, ¿qué me falta? Comprobar el principio de conservación de la potencia. Y allí la potencia en la carga, en la fuente y en la línea. Entonces ya para terminar el problema nos faltaría sumarlas. Aquí está. Potencia en fuente, potencia en línea, potencia en carga. Todo esto ya lo calculamos. Pero la potencia en la fuente es suministrada. Recuerden ese detalle, por eso aquí coloqué el menos, porque es suministra. ¿Vale? Entonces ese menos afecta la parte real y afecta la parte reactiva. Lo coloca menos. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque suministra. En la línea y en la carga se absorbe. Aquí tenemos la potencia absorbida en línea y carga. Que si usted hace las operaciones, si suman acá, si suma estas dos, les va a dar 22.163,5. Hagan esa prueba. Ah, mire, aquí está. Y esto le tiene que dar el signo contrario con lo que está arriba, para que cuando yo sume, pues me dé 0, ¿no? Por eso se llama principio de conservación de potencia. La suma, pues me tiene que dar 0. Y aquí con la potencia en línea, potencia reactiva en línea y potencia reactiva en la carga, las deben sumar. Al operar esto, nótese que le va a dar menos 910,8. Hagan la operación. Algo cercano a ello. Y aquí este menos con este menos daría más. Entonces, al final, pues me va a dar la suma 0. Entonces, verifiquen que las potencias reales o activas den 0. Ahí ya se puede ver que sí da 0. Y verifiquen que en la potencia de la parte reactiva, EQ, da 0. Me fue la clase y no les di la nota. Bueno, el día jueves les doy, el miércoles que tenemos clase les doy la nota. Bien, y la sumatoria de las potencias complejas, pues también me tiene que dar igual a 0. Verifiquen eso de ese ejercicio. Listo. ¿Qué queda? Que hagan ejercicios. En el libro hay varios ejercicios de este tipo. Nótense que no son complejos. Nos falta ver unas aplicaciones y nos falta ver corrección de factor de potencia y nos falta ver carga en paralelo. Y ya con eso terminamos el capítulo de potencia. Pero es volver a repetir todos los conceptos que hasta aquí hemos visto. Entonces no es nada del otro mundo. Bueno,
Si no hay preguntas, nos veremos el día miércoles. ¿Dudas? No, bueno, entonces nos vemos el día miércoles. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.